Hola, mi nombre es Elohim Cruz Camarillo. En este video abordaré el tema de los sistemas políticos, su funcionalidad para comprender cómo se distribuye el poder en las naciones y también cómo se toman decisiones que impactan a toda la comunidad. Más que nada explicaré en este video qué se entiende por un sistema político, cómo se aplica el método comparativo, cuáles son los sistemas políticos más relevantes en el mundo el día de hoy, sus características y daré algunos ejemplos. Y al final compartiré cuál creo es el más eficaz y daré una opinión personal. ¿Qué es un sistema político? Un sistema político se refiere a la manera en que se organiza el poder dentro de un país. Se podría decir que se trata de quien toma las decisiones sobre el gobierno, cómo se crean las leyes, cómo se aplican las reglas y cómo el gobierno se relaciona con los ciudadanos. Asimismo, este sistema se compone de tres partes esenciales, que son las instituciones, que incluyen al Congreso, el Poder Ejecutivo y los jueces. La segunda es los actores políticos, tales como los partidos, los líderes, los grupos sociales y los movimientos ciudadanos. Y por último, las normas y los valores, que son las pautas y los principios que guían el ejercicio del poder. El sistema político también indica el tipo de vínculo que hay entre el gobierno y la población. Por ejemplo, en una democracia las personas tienen la oportunidad de participar, votar y también compartir sus opiniones. Al contrario, en un régimen autoritario, las decisiones se toman sin la aprobación del público. Otro ejemplo, pues, es nuestro país. Tiene un sistema político democrático presidencial, el cual el presidente es elegido mediante el voto de los ciudadanos. Existen elecciones regulares y se intentan mantener la separación de los poderes. ¿Cómo funciona el método comparativo? El método comparativo es una técnica que permite examinar varios países o también sistemas y comprender por qué tiene un funcionamiento diferente. Este método se centra en observar similitudes y diferencias. Por ejemplo, al comparar Estados Unidos, Francia y México, pues notamos que los tres cuentan con elecciones y separaciones de poderes, pero su estructura organizativa varía. Muchos investigadores pueden identificar qué elementos contribuyen a un sistema más efectivo, como la calidad de las instituciones, el nivel de educación política y el grado de transparencia. Se podría decir que el método comparativo nos ayuda a aprender de la experiencia de otras naciones para mejorar nuestros propios sistemas políticos. Diferentes sistemas políticos actuales. Hoy en día existen varios tipos de sistemas políticos en el mundo y aunque cada país tiene sus particularidades, la mayoría se agrupan en algunos modelos principales. Por ejemplo, el presidencialismo. En este sistema el presidente es elegido directamente por los ciudadanos y cumple el papel de jefe del Estado y jefe de gobierno. Tiene un mandato fijo y no depende del Congreso para mantener el poder. Uno de los ejemplos sería México, Estados Unidos, Brasil y Argentina. El parlamentarismo. Aquí el poder principal está en el Parlamento. El primer ministro es el jefe del gobierno y se elige dentro del Parlamento. Si pierde el apoyo de la mayoría, puede ser reemplazado sin necesidad de las nuevas elecciones presidenciales. Uno de los ejemplos sería Reino Unido, España, Canadá y Japón. También el presidencialismo, y este combina elementos de los dos anteriores. Y hay un presidente que representa al país, un primer ministro que dirige al gobierno y ambos comparten funciones y responsabilidades. Uno de los ejemplos sería Francia, también Portugal. También los sistemas autoritarios o totalitarios. En estos sistemas el poder se concentra en una sola persona o en un pequeño grupo. No existen elecciones libres, ni oposiciones políticas, ni libertad de prensa. Uno de los ejemplos más claros sería Corea del Norte. Y yo por último puse las monarquías constitucionales, que en estos países hay un rey o reina, pero su papel es simbólico. El poder lo ejercen los representantes elegidos por la ciudadanía. Por ejemplo,
países como Suecia, Reino Unido, Noruega y Países Bajos. Y cada uno de estos sistemas tiene formas distintas de repartir el poder y eso influye mucho en su estabilidad y la participación ciudadana. Ahora daré sus características principales y ejemplos de estos sistemas políticos contemporáneos. Como primero el presidencialismo, el presidente es elegido por voto popular, representa al país, se dirige al gobierno, tiene un mandato fijo, por ejemplo 4 o 6 años. Hay separación de poderes, puede haber conflictos si el Congreso no apoya al presidente y uno de los ejemplos sería en Estados Unidos el presidente gobierna, pero el Congreso y la Corte Suprema limitan su poder. En el parlamentarismo, el primer ministro surge del parlamento. Si el parlamento retira su apoyo, se cambia el gobierno. También suele haber mayor cooperación entre poderes y el ejemplo sería que en Reino Unido el parlamento elige al primer ministro y si pierde una votación importante puede ser reemplazado rápidamente. En el semipresidencialismo hay un presidente elegido por el pueblo y un primer ministro nombrado por él. Comparten funciones, pero a veces pueden entrar en conflicto si pertenecen a partidos distintos. Por ejemplo, en Francia el presidente se encarga de la política exterior y el primer ministro de los asuntos internos. En el autoritarismo, el poder está concentrado en una sola persona o grupo. No hay libertades políticas. También los medios de comunicación están controlados. En el caso del ejemplo de Corea del Norte, el líder tiene el control total del gobierno, del ejército y de la vida pública. Y al final en la monarquía constitucional, el rey o reina cumplen funciones simbólicas. El primer ministro gobierna con base a la ley y la voluntad popular y se combina la tradición con la democracia moderna. Y en el ejemplo de Suecia, el rey no interviene políticamente y el gobierno es elegido democráticamente. ¿Qué sistema político funciona mejor hoy y por qué? En mi opinión, el sistema parlamentario funciona mejor en la actualidad, sobre todo en países con una cultura política democrática y partidos estables. Esto se debe a que permite mayor flexibilidad y control. Si el gobierno pierde la confianza del Parlamento, se puede reemplazar sin necesidad de esperar años ni causar una crisis. Además, también promueve el diálogo y los acuerdos entre partidos, lo que hace que las decisiones sean más consensuadas. Por ejemplo, en países como Reino Unido, Suecia y Alemania, los parlamentos tienen un papel central y los gobiernos suelen durar lo necesario para mantener la estabilidad, pero sin abusar del poder. También el presidencialismo puede ser eficiente, como en Estados Unidos, donde hay equilibrio entre los tres poderes y elecciones regulares que garantizan la rendición de cuentas. En el fondo no hay sistema perfecto, la verdad, pero lo más importante es que exista democracia, para mí, respeto a la ley y transparencia y la participación más que nada ciudadana. Si estos valores se cumplen, cualquier sistema puede funcionar bien.